por la invitación también para nosotros. Yo me interrumpo porque me parecen carteles, discúlpenme, pero me van apareciendo carteles. Voy a poner continuar porque me pide autorización. Bueno, yo soy licenciada en psicología, yo en realidad trabajo desde la clínica de adultos y fui hasta hace un mes más o menos fundadora y presidente de la Fundación CJM, que también nos dedicamos a la asistencia, capacitación, acompañamiento en salud mental, social, y teníamos un departamento que hacía a derechos, ¿sí? Para vulneración de derechos. La tuvimos que cerrar no porque no queríamos trabajar, sino porque es una fundación muy nueva, y ni bien arrancamos, cumplimos con todos los papeles que nos pedía el Ministerio de Salud, y a partir de ese momento el Ministerio de Salud cerró, inhabilitó el ingreso de los trámites hasta que termine la pandemia. Por lo tanto era imposible sostener, nosotros teníamos que trabajar sí o sí con obras sociales, y bueno, era imposible. Pero siempre yo vengo trabajando en todos los temas que, más allá que me dedico a esto, coordino un espacio que tiene que ver con todo el tratamiento de violencia en cualquier índole. Por eso digo, hoy es día de trabajo, estamos con abogados, y hay más abogados también, con los que hemos dado infinidad de talleres gratuitos y no. Trabajamos mucho en la prevención de la violencia y la vulneración de derechos. Y la idea de este taller, porque después en el mail que ya les mandó Gaby, tienen un poco el historial mío. La idea del taller es, vamos a hacer un pantallazo, vamos a compartir unas pantallas para ponernos de acuerdo más o menos de qué estamos hablando. La realidad es que no venimos con una idea de que esto es así. Asumimos que quienes están presentes o trabajan con discapacidad, o tienen familias con discapacidad, o pertenecen a organizaciones que son de discapacidad. Eh, Disculpen, pero yo vivo en un barrio que sigue siendo como si fuera de pueblo, entonces aparecen todos los vendedores. Después va a pasar el churrero para tentarnos. Y no tengo forma de cerrar ese sonido. La idea acá es, vamos a dar un pantallazo como para decir, esto es lo que hoy se dice sobre discapacidad. Y sabemos que a partir de ahí tienen que aparecer las preguntas, vamos a ver qué podemos construir entre todos, porque cada ser humano es un universo. Entonces, más allá de las reglamentaciones, las leyes, la discapacidad en sí misma, lo que se debería hacer, y todos sabemos que no necesariamente eh, esto se puede llevar a cabo. Conocemos la lucha de la gente que tiene cualquier tipo de discapacidad y su familia para poder ejercer sus derechos. Entonces, es como un taller que va a abrir preguntas, y que cada quien pueda aportar, ¿se entiendan? No que demos una cuestión teórica. Porque no nos parece ni siquiera ético. O sea, hay personas que están transitando estas problemáticas, o se están encontrando con estas barreras, y lo saben mejor que nosotros. Entonces, si les parece, empezamos a compartir una pantalla. Ya le dejamos un montón de material, porque esto de la universalidad en la comunicación, para que toda persona con una discapacidad o su entorno tenga el derecho a estar informado, la universalidad de la accesibilidad y la claridad en el lenguaje que cada quien la necesite, según la discapacidad que tenga. Nosotros le enviamos un montón de material teórico para no desarrollarlo acá, y ellos por mail se lo pueden enviar, pero básicamente vamos a tocar los puntos que hoy están como en común en el mundo y en la Argentina, teóricamente. Después vemos en la práctica qué nos pasa, que ahí es donde seguramente va a hablar más Fabián que yo, porque es donde aparecen los problemas reales, de personas reales y de familias reales, ¿sí? Empiezo a compartir pantalla, ustedes me dirán si se ve o no se ve. Ustedes me siguen escuchando a mí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Yo quisiera saber cómo puedo bajar la página de acá, porque no me responde la flecha. Ah, acá estamos. Este tema del incluir y el integrar es algo que a mí parece muy, como diciendo, vas a empezar con esto, si es obvio que hablamos de inclusión, ¿no? Ale, si ya estás hablando No hay. de la placa, todavía no se ve la placa. ¿No se ve la placa? Todavía no. A ver.
cómo salgo de acá. ¿Ahí se ve? No. No, pero vos estás habilitada para compartir. Compartir pantalla, ya puse. A ver. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Ahí Ah, va. yo también los veo ahora. Me parecía que algo raro había. Ahora Lo voy a dejar un poco, no lo voy a poner en pantalla completa en sí para poder manejarlo mejor. Esto del incluir y el integrar que les decía, ¿no? Obviamente la palabra inclusión, estamos todos de acuerdo, pero yo hace muchos años que estoy buscando la diferencia entre incluir e integrar, porque hace muchos años atrás se hablaba de la integración. Y hoy se habla de la inclusión. Y encima es un término que hasta parece politizado, porque hablamos de incluir hasta en una receta de sopa, ¿no? O sea, todo el tiempo se habla de inclusión. Pero yo quisiera saber, o me gustaría compartir con ustedes, si están de acuerdo o no, qué piensan, porque yo busqué estos términos en la definición de la Academia Española, lo busqué en diccionarios de psicología social y de educación. Entonces, lo importante que haga, como estamos hablando de discapacidad de derechos, es en el incluir o en el integrar. Está realmente puesto el foco en los derechos. Por eso busco las definiciones, porque yo considero que la garantía de derechos está en el integrar. Y tengo el 99% de la gente que me dice que no, que la garantía de derechos está en el incluir. Entonces yo les leo la definición y después lo podemos responder, cuestionarlo o ver. Considero que las dos tienen que estar juntas, no tendría que haber diferencia porque una sin la otra no existe. Pero empecemos por acá. Incluir es poner una cosa en el interior de otra. Por ejemplo, incluir a alguien en el grupo de los mejores, ¿no? Sacado del diccionario esto. Contener o comprender una cosa a otra. Por ejemplo, el libro incluye un capítulo sobre alimentos. Pero es esto, poner una cosa en el interior de otra. Pensemos una escuela, un teatro, yo pongo una persona con discapacidad adentro del edificio. Integrar es ser una cosa, una persona, una parte o elemento de otra cosa. Componer, constituir, formar. Hacer que una persona o cosa se incorpore a algo para formar parte de ello. Voy abajo de todo, porque los ejemplos, en definitiva, es lo mismo. Hacer que una persona o una minoría entre a formar parte de un grupo y se sienta parte de él y no quede aislado o discriminado. Devolver o restituir por completo, bueno, es reintegrar, son otras acepciones. Entonces, no sé qué piensan ustedes, pero para mí la verdadera manera de que una persona pueda hacer ejercicio de sus derechos estando en un lugar común es en la integración, no en la inclusión. Ese es mi parecer, insisto. En todos los congresos me peleo porque la gente dice, hemos descubierto una nueva definición. Bueno, no sé, pero yo trato de pensarlas las cosas, no solo de repetirlas. Esto es importante, porque esto se ve mucho también con las personas con discapacidad en las escuelas. Yo conozco escuelas que hablan que incluyen, que son inclusivas, donde hay un área para la gente que tiene discapacidad y un área para las que no lo tienen. Tienen actividades diferentes, no comparten recreos, no comparten la actividad de gimnasia. Entonces, ¿están incluidos o están integrados? ¿Forman parte de lo mismo? Esto de poner una cosa en el interior de otra, ¿significa garantizar derechos? Lo dejo como pregunta, ¿sí? En la integración social, que es acción y efecto de integrar o integrarse, constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Cuando yo hablo de formar parte de un todo, asumo que tengo los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás. Y esto no es casual que habla de integración, no habla de inclusión. Obviamente, esto sacado desde la parte de integración social, que es un proceso dinámico y multifactorial, que supone que la gente se encuentra en diferentes grupos sociales, por la cuestión que sea, se reúna bajo un mismo objetivo o precepto.
busca que las personas que pertenecen a segmentos sociales más bajos o diferentes logren mejorar su calidad de vida. Entonces, ahora vamos a ir a los derechos de las personas con discapacidades. ¿Por qué hice esta introducción? Porque creo que justamente en el tema de discapacidad, apartando de lo que es, pero tiene que ver, digamos, con la inclusión social, porque lo que necesitamos garantizar es que una persona con discapacidad tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier persona. Entonces, y tiene que desarrollarse desde el ámbito social, y en esto implica la parte cultural, la parte educativa, la parte de trabajo, o sea, tiene que formar parte de la misma sociedad con las mismas posibilidades que cualquier otra persona. Nosotros tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que asegura el derecho a participar sin discriminación en toda la vida de la sociedad. Esto tiene carácter constitucional, o sea que está a la par de la Constitución, y esto se los va a explicar después mejor Fabián, está bajo la ley 26.378. En el material que yo les mandé a las chicas está todo un libro que es de Copidis, que les va a dar un montón de mayor información, ¿sí? ¿Qué es la Convención? Es un tratado de derechos humanos firmado por muchos países para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a participar de la vida de la sociedad sin discriminación de ningún tipo. ¿Por qué una convención especial para personas con discapacidad? Porque a lo largo de los años, y esto lo sabe mejor la gente que lo padece, que sus derechos han sido vulnerados en muchos sentidos, independientemente de la discapacidad que tenga. Y esto tiene que ver con la vida independiente, con la educación, con el trabajo, con la educación, el empleo libre, la igualdad de oportunidades, el acceso jurídico, es decir, representarse o tener a alguien que los represente, la accesibilidad a diferentes ámbitos. Entonces, ¿qué hace el acuerdo? Reconocer y asegurar los derechos de todas las personas, y esto está por encima de leyes particulares, por tener carácter constitucional. Ahora, ¿qué dice la Convención? Si un país tiene leyes que todavía mejoran la calidad de vida de lo que dice la Convención, esas leyes no se tocan, o sea, siempre que mejoren. Pero si tiene leyes que hay derechos que no están como los menciona la Convención, esas leyes hay que sacarlas y se toma, porque esto de que sea de carácter constitucional es la ley más abarcativa que tiene de derechos, por lo menos en nuestro país, que es la Constitución Nacional. Si voy muy rápido me dicen, pues yo soy de hablar muy rápido, por favor párenme, porque me dicen, dale, pará, para acá, pues yo soy de hablar muy rápido. Argentina firmó y se aprobó esta convención, como les decía, con la ley 26.378, y ¿a quiénes se consideran personas con discapacidad? A las personas que tienen alguna deficiencia, según dice acá la ley, o dificultad motriz, sensorial, intelectual o mental, y que no pueden participar de manera plena y en igualdad de condiciones en la sociedad porque se encuentran con alguna barrera que se los impide. Las barreras, por lo que habla la Convención y la Ley de Discapacidad, son todas aquellas cuestiones que en una sociedad está preparada para que vayan personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Las discapacidades sabemos que pueden ser permanentes, pueden ser momentáneas, pueden ser de un periodo corto o para toda la vida, según la discapacidad que tenga cada persona. Entonces, para una persona que tiene una deficiencia motriz, que se desplaza en silla de ruedas, tiene una discapacidad cuando la ciudad no tiene rampas. Y acá todos van a decir, sí, rampas vemos en algunos lados, no vemos en muchos otros, vamos a oficinas públicas, a ministerios públicos que no tienen rampas, porque la Convención obliga a los países a que sus instituciones públicas, como el resto de las que tienen que ordenar, tengan la accesibilidad. Yo, por ejemplo, conocí, pues yo viajé muchos años dando formación de acompañantes terapéuticos por todo el país, y una vez nos tocó dar las clases en una escuela que era
especial, o sea, una escuela para todo tipo de discapacidades. En esa escuela iba un chiquito que solo se podía trasladar en una camilla, conectado a 8000 cosas, y la escuela estaba hecha en el medio de un descampado, con una altura de pared que no llegaba a los 2 metros, con techo de chapa, donde daba el sol todo el tiempo, y con un ventilador de 3 aspas trabado en el número 1. A mí me tocó dar clases ahí en época de verano, donde había 50 grados a la sombra. Entonces, eh, era una escuela, se suponía, con todo preparado para chicos que necesitan distintas cuestiones. Bueno, yo me pregunto cómo podían garantizar ese tipo de clima para chicos que no les es totalmente contraproducente. Por ejemplo, una persona con deficiencia visual o discapacidad visual tiene discapacidad cuando las señales no están escritas en braille. ¿Cuántos restaurantes conocemos que tengan algo escrito en braille? Y además, si ustedes ven, los semáforos, que son especialmente para la gente con discapacidad visual, están en el microcentro. La gente común en su entorno, en la vida cotidiana donde viven, no tienen semáforos especiales para gente con discapacidad visual. También tiene que ver qué consideran a veces como discapacidad, el porcentaje que da discapacidad a una persona. Porque esto también tiene que ver con lo que ya vamos a hablar, esto de ejercer los derechos, ¿sí? Yo tengo un caso en el que una persona que trabajó 30 años dentro de un ministerio, tiene una operación en el ojo, del cual sale perfecto, y a los 3 días tiene una infección y perdió el ojo. Del otro ojo, que tenía un 60% de visión, no lo querían operar por riesgo que pasara algo lo mismo o perdiera los 2 ojos. Bueno, esta persona consideran que él tiene un 20% de discapacidad, por lo tanto no tiene acceso a ningún tipo de beneficio. Sin embargo, no consigue trabajo de ningún lado porque tiene un ojo tapado y del otro casi no ve. Entonces, cuando hablamos de quién es discapacitado o qué, discapacitado desde qué lugar, desde esa función que no tiene o desde que la sociedad, ante cualquier función que no cumple los requisitos que la sociedad pretende, no deja ingresar a esa persona a nada. Una persona que igual con su ojo puede leer, es una persona que trabaja en organizaciones, es músico además, pero que se murió de hambre por 20 años, porque no, y ahora la edad que tiene menos. Pero no tiene acceso a ningún beneficio por discapacidad porque consideran que el porcentaje no es apto para eso. Son muchas cosas que abarcan y que cada uno de ustedes seguramente tendrán 8000 preguntas sobre esto. ¿Qué es un derecho? Los derechos que reconoce la Convención a las personas con discapacidad es, obviamente, a la vida, a la educación en igualdad, al empleo libre, a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la no discriminación, a la salud integral y acceder a la justicia, o sea, reclamar ante jueces o ser testigos. ¿Qué es el derecho a la vida independiente? Es el derecho que tienen todas las personas con discapacidad a elegir con quién y dónde vivir. Para que ese derecho sea real, los estados que firman la convención tienen la obligación de dar a todos los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan vivir como elijan y no sean aisladas. Por supuesto que esto, después cada ser humano con una discapacidad es un universo diferente y habrá que ver en qué grado de capacidad o discapacidad está para afrontar esto. Lo que hace la convención es que se le asegure que haya quien por lo menos lo represente o le garantice los derechos. Habrá gente, y después podemos entrar en temas que son más complicados todavía, cuando hay personas que requieren de por vida una asistencia muy compleja, y cuando esas personas que lo asisten ya no estén, ¿quién se hace cargo de esa persona? Son todos temas que, por eso digo, no nos vamos a meter en cosas personales, particulares, porque cada persona es un universo totalmente distinto en el tema de la discapacidad. En relación a la familia, reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a formar una familia, tener relaciones sexuales, tener hijos,
mantener su capacidad reproductiva, o sea que antes a las personas con discapacidad se las castraba. Cosas de la prehistoria, pero esto, y en Ale, algunos, perdón que sí, te interrumpa, pero acá hay un comentario que por error quedó como en mensaje privado, pero una mm, participante plantea, ella cuenta que es, perdón, porque como estás avanzando y sí, has hablado sí, sobre inclusión e integración, ella lo que cuenta es que es profesora universitaria y que en la universidad hablan de inclusión más que de integración. Dice que la sí, inclusión es la comunidad educativa a la que se adapta al alumno. En la integración es entendida como un proceso en el que el alumno con discapacidad se adapta al resto de la comunidad educativa. Es decir, el sí. alumno debe acomodarse al ambiente y se destinan tareas diferentes. Acá, perdón, Guillermina, que bueno, ahí estoy comentándolo, pero me parecía muy interesante lo que ella aporta como para poder producir un intercambio respecto a este punto, ¿no? Claro. Así que me tomé el Eh, eh, atrevimiento, Guillermina, que pobre, le pregunté si lo podía socializar, no le di mucho tiempo a que a responda. pero No, entendí está que sí. bueno esto, porque el concepto en realidad hace muchos años atrás era al revés. Entonces, si el alumno se tiene que adaptar a la institución, no le estamos garantizando el derecho. La institución, en realidad, tiene que brindar herramientas donde el alumno pueda hacer las cosas. O sea, si yo voy a la escuela me tiene que brindar a mí las herramientas para que yo pueda participar activamente del proceso educativo. No puedo ser yo quien la lleve. ¿Se entiende? Es mi criterio. Porque si no es, hacemos un buen porcentaje de inclusión, que figure en números, hacemos ingresar un montón de personas, pero si entra una persona con discapacidad visual, ¿tiene herramientas para poder acceder, igual que todos los demás, al material para estudio, a poder grabar una clase o tener a alguien que lo asista? ¿Esto existe? ¿Se entiende? Me parece perfecto el aporte que nos, quiero que Guillermina, ¿me dijiste? Guillermina que sigue comentando en privado porque se ve que, bueno, no se quedó como configurado así, que dice que sí, tal cual era al revés, que sí, si hoy en las escuelas inclusivas se dan las herramientas, que ella está en una escuela integral, en una escuela especial. Claro, por eso digo, yo Guille, no quiero puntualizar. cualquier cosa puede habilitar el micrófono y que te lo diga, no sé No, y aparte que es válido esto, porque a lo que voy es, como yo recorrí muchas escuelas en todo el país, hay escuelas que funcionan perfectamente bien para integrar e incluir, porque yo para mí las dos palabras no se pueden separar, o sea, no hay manera de separarlas. Pero hay otras en que esto no existe. Lo mismo pasa en... Yo tenía la fundación enfrente del Palacio de Justicia, en tribunales, y me lo recorría y no vi rampas, salvo en una de las entradas, que no es para todos. Y vas a otros lugares, o por ejemplo, vieron que los subtes, cuando se hicieron las líneas de subte, todos tienen ascensores. Yo les pregunto, ¿cuántos ascensores funcionan en cada estación de cada subte? O sea, muchas personas van y se encuentran que el ascensor no funciona y no tienen cómo acceder a veces a lo que es el cruce de una línea a la otra, ¿no? Hacer un cambio de línea. Entonces, sí me parece muy válido lo que ella está diciendo, porque acá no es generalizar que nada funciona. En algunos lugares están los profesionales capacitados, las herramientas necesarias, y en otros lugares hay vacíos muy grandes. ¿O de qué le sirve a una persona que puede, por ejemplo, tiene que hacer una acción, que es ejercer su derecho, que tiene 2 o 3 pasos? El primer paso lo tiene allanado, el segundo a medias y al tercero no llega. Porque en realidad esta convención obliga a los países a garantizar estos derechos, como también cumplir con obligaciones, ¿sí? Pero cuando uno sale a la calle, yo vivo en provincia, no vivo en capital, pero trabajo prácticamente siempre en capital y toda mi vida viví en capital, esto es circunstancial. Pero he viajado mucho por el interior. Hay gente que no tiene cómo subir un colectivo.
O sea, no todo el mundo tiene a alguien en el momento que lo asiste y se puede subir un taxi. No todo el mundo consigue trabajo, porque este es otro tema. Los organismos públicos, obligados por ley, han puesto un porcentaje de obligación de que ingresen personas a trabajar con discapacidad. Si usted, y lo mismo con la diversidad de género. Pero si ustedes ven la cantidad de empleados que tiene el organismo y el porcentaje que permiten de ingreso a una persona con discapacidad o con diversidad de género, es ínfimo. Lo mismo que las escuelas. Las escuelas tienen un problema bastante amplio porque dependen de educación, pero los recursos que necesitan muchas veces personas con discapacidad no dependen de educación, pueden depender de desarrollo social, pueden depender del Ministerio de Salud, y hay dispositivos que no les permiten el ingreso. Y tienen maestras, por ejemplo, maestras especiales o acompañantes terapéuticos que están autorizados a ir una vez a la semana a 2 horas para 30 chicos o 15 chicos que tiene toda la escuela. ¿Y cómo hacen para asistirlo en el día a día, en todas las horas que el chico está en clase? Es una imposibilidad. Pero ¿qué pasa? Esto tiene que ver con que hay una autoridad que no permite esto, que cada persona con discapacidad tenga el acompañamiento necesario para tener la igualdad de derecho de acceder a la educación. Los chicos que tienen autismo, hay muchos chicos que el acompañante terapéutico lo dejan ingresar 2 veces a la semana, o la maestra especial va 2 días a la semana para todo el grupo, pero ese chico va todos los días, 3, 4, 5 horas a la escuela. Y la maestra común tiene que sostener un grupo de 30 chicos cuando tiene a lo mejor 2 chicos que necesitan alguna asistencia en especial, pero esa asistencia va 2 veces a la semana para todos los chicos de todos los grados. Entonces, ¿estamos garantizando la igualdad de derechos en educación? Si ese chico no puede acceder a tener las herramientas necesarias para que va a ir a su ritmo y según lo que necesite. Estas son las preguntas que uno se hace. Estos son los vacíos que encontramos entre la ley, la realidad y lo individual de cada persona según su necesidad. Por eso no podemos hablar en forma genérica de que todo es así o todo no es así. Porque conociendo caso por caso es donde nosotros vemos que en algunos casos te voy a decir, pero a mí me viene bárbaro, pues yo consigo esto, consigo lo otro, consigo lo... Y vas a ver gente que no tiene nada, no llega a nada. Y en medio gente que está por la mitad. O sea, hay de todo. Bueno, parte ya lo estuve diciendo, ¿no? El derecho a lo de la familia, el derecho a la educación inclusiva, es esto, que yo en un ámbito educativo tenga todo aquello que necesito para poder asistir a una clase, dar un examen y poder estudiar, igual que cualquier otra persona. El derecho al empleo libre, o sea que el discapacitado tiene infinidad, depende de qué discapacidad tenga, tiene infinidad de cosas que puede hacer. Porque aparte otra cosa que se remarca, me voy adelantando a la placa, es el tema de que se pueda, es decir, rescatar cuál es la cualidad o lo que está capacitada esa persona y ponerle un trabajo para que gane su dinero y pueda lograr su vida independiente. Porque acá lo que resalta la convención es la vida independiente y libre de una persona con discapacidad, independientemente que tenga, según qué discapacidad, necesite una asistencia. Pero que tenga como ser humano el derecho universal a ejercer la vida que cualquier derecho humano, que cualquier persona tiene ese derecho universal, que le cabe simplemente por ser una persona. Lo que vemos en la práctica es que los porcentajes de ingresos no son los mismos y que de repente hay alguien que, por ejemplo, no tiene, es ciego, ¿sí? La discapacidad es visual, que se maneja con braille y podría trabajar en un lugar, pero no tiene los dispositivos para poder interactuar de esa manera. Entonces no se lo toma. Es complejo. Por eso digo, hay gente que decir, pero si yo trabajo hace años. El otro día yo vi una noticia, un señor que quedó ciego, no sé qué patología tenía, que en poco tiempo quedó totalmente ciego, y abrió una carpintería. Él hace
lo único que no hace es cortar la madera, que para eso tiene un asistente, porque usan esa sierra sin fin, que es muy riesgoso, pero después arma él todos los muebles, por supuesto, usando las capacidades que tiene, que no, es decir, el resto de los sentidos que tiene, que no es la vista, y tiene una mueblería, pero se lo hizo en forma independiente. Ahora, esa persona podría estar trabajando también en otras, o personas como él que pueden trabajar en otras carpinterías, porque evidentemente el hombre puede hacer 8 millones de cosas, no usa la sierra, pero hace 8.000 cosas más adentro de la mueblería. Ahora, esto no lo vemos reflejado en lo complejo de la sociedad, en la totalidad de la sociedad, porque convengamos que Argentina, nosotros muchas veces tenemos la mirada de la capital federal. El país es muy grande y las realidades son muy diferentes y las accesibilidades son muy diferentes. Porque justamente lo que la ley de discapacidad, como la convención, lucha, es vencer las barreras. O sea, que una persona, ellos consideran que la persona está discapacitada cuando en su entorno se encuentra con barreras de accesibilidad a su vida libre e independiente. No es que si tenés todo a tu favor dejás de tener la discapacidad, pero como que la mayor discapacidad está en no poder moverte libremente y hacer tu vida como cualquier ser humano. Otra de las cosas Ale, que... no se está viendo el PowerPoint por si lo estás queriendo mostrar, ¿eh? yo lo tengo puesto. Yo lo veo. Compartí pantalla nuevamente porque se ve que lo había sacado de Espera que voy. Aquí yo lo veo perfecto. Acá dice que está compartiendo, que estoy compartiendo pantalla. No, Los demás acá lo ven. entonces somos nosotras, listo, no hay problema, no dije nada. No, no importa, avísame porque yo como lo veo no me doy cuenta. Y aparte, como les digo, soy de hablar rápido, interrúmpanme todas las veces que haga falta porque yo no me doy cuenta. Y aparte me embalo y voy adelantando pantallas, ¿viste? Porque el tema de los derechos humanos o de las injusticias es un tema que me pone adrenalina cuando hay que tratarlo. Entonces me voy acelerando sola. Esto del diseño universal, ¿no? Donde hay que garantizar que en todos los lugares estén las distintas maneras de comunicación según la discapacidad que la persona tenga. No solo para los sordos o para los ciegos, o sea, para la gente que tiene dislexia. Utilizar todas las herramientas que tiene el lenguaje para hacer las señalizaciones. Nosotros vemos una cosa que dice salida, en verde hacia la derecha. Bueno, un daltónico, un disléxico o una persona no evidente, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se da cuenta? Y uno dice, pero esto es terrible, habría que tener un montón de carteles. Bueno, hay países en el mundo que cada señalización, ustedes ven 4 o 5 carteles diferentes en distintas modalidades para que acceda cualquier persona a esa señalización. Y a veces uno piensa, en algunos lugares estamos a años luz. Y lo que es fundamental, por eso es importante, y lo venimos diciendo desde otro lugar, que el lema de esta convención es nada sobre nosotros sin nosotros. Por lo que decíamos hace un rato, ¿quién mejor que una persona que tiene una discapacidad, o su familia, o su tutor, quien esté a cargo, conoce las dificultades que tiene? Los demás son teorías, son leyes, son cosas escritas. El tema es, en el día a día, en mi vida cotidiana, ¿tengo acceso a esto? Bueno, ¿qué es la accesibilidad? Lo venimos diciendo. El ingreso y permanencia y egreso a edificios, desplazamiento por todos los lugares, el conocimiento de la información. Es algo que recalca muchísimo la convención, es esto del acceso a la información, clara, simple, en distintos formatos y de manera universal. Porque esto es lo que garantiza que toda persona pueda conocer sus derechos, puede ejercerlos y también sepa cuáles son las obligaciones con las que debe cumplir. Por eso todos los estados que lo han firmado, dice construir edificios y veredas con rampas, accesos con puertas amplias, poner a disposición intérprete de lenguas de señas para personas con discapacidad auditiva, hacer señales que estén escritas en braille, facilitar el ingreso de animales de asistencia, cosa que en muchos lados no te dejan entrar con animales, y que todo esté redactado en un lenguaje sencillo. Cuando ustedes, yo por ejemplo tengo acá, que también lo tengo para que se los manden,
esto de la convención que hizo Copidis, uno lo lee y realmente está en un lenguaje que lo puede comprender hasta un chiquito de primer grado, de segundo grado, que haya aprendido a leer y escribir, que esto es lo que debe ser. No porque se considere que hablar en difícil no es entendible para las personas con discapacidad, sino que tenemos que saber que el universo de la discapacidad es muy amplio. Por lo tanto, tenemos que responder a lo que cada persona necesite. Y acá, sí, yo ya estoy casi terminando. En la placa van a ver los lugares donde se puede acceder para hacer reclamos. Y ahí vamos a empezar con las preguntas y es donde va a tener más protagonismo también Fabián, ¿sí? O aparte sale más lindo que yo en el Zoom. Que las personas con discapacidad tienen el derecho a obtener un certificado único de discapacidad, que es el conocido CUD, que tiene validez en todo el país y permite que las personas accedan a todas las prestaciones establecidas en las leyes 22.431 y 24.901, con cobertura total e integral, y a derechos vinculados al transporte, asignaciones familiares, exención de descuentos, entre otros. El trámite para obtenerlo es voluntario y gratuito. Si se inició el trámite para obtener el CUD y no lo obtuviste, o te lo negaron o venció, te lo tienen que renovar o podés reclamar. Y ahora vemos dónde. Porque esto del CUD es todo un tema. Sobre todo en esta época de pandemia, la lucha que hay con las obras sociales, con las que son prepagas, bueno, ya eso lo estaremos charlando y ahí seguramente empezarán a venir también preguntas más concretas sobre esto. Bueno, la legislación vigente que tenemos, el Sistema de Protección Integral de Discapacitados, que es la 22431/81, el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad, que es la 24901 del 97, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la 23378 del 08, del 2008. Se me viene el tema del CUD de la cabeza y ya me pongo. Organismos reguladores, el Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud, SNR, CONADIS, que es la Comisión Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad de Presidencia de la Nación, la Agencia Nacional de Discapacidad, por eso en el Power están todas con horarios y con todo, el INADI, la Defensoría del Pueblo de la Nación, Centro de Acceso a Justicia, el CAJ, las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, que se llama TAJO, ADAJUS, que es Orientación y Asistencia Técnica a las Personas con Discapacidad, sus familiares y amigos. Bueno, después hay una lista que eso lo pueden leer tranquilamente, porque son números, de todas las leyes, la legislación que hay en Argentina con respecto al acceso de los automotores, la protección integral, jubilaciones, el tema de discapacidad. Y otra cosa que recalca también la convención es garantizar, como que le hacen un refuerzo a las mujeres y niños con discapacidad. Según ellos, son los que más ayuda y asistencia necesitan. Y por supuesto, sobre todo en lo que hace a violencia, porque sabemos que las personas con discapacidad en muchos lugares son víctimas de violencia, no solo violencia familiar, violencia institucional, violencia de cualquier índole. Después está ASDRA, que es la Asociación de Síndrome Down, y hay diferentes grupos ahí para incluirse. Esta placa tiene que ver con lo que yo le hablaba de Copidis, porque yo se las mandé digitalizada, como me la dio digitalizada Copidis a mí, que atrás ven los códigos QR, que es según la discapacidad, para que tengan acceso a esto según la modalidad de lenguaje que necesiten. Y bueno, esto, que parece publicidad, son empresas que se suponen que están comprometidas, a lo cual las organizaciones sociales que se dedican a discapacidad también pueden acercarse a presentar proyectos o a presentar subsidios, porque se supone que son personas que están comprometidas con esta convención para llegar a dar la ayuda necesaria a las personas que lo requieran. Yo dejo de compartir, porque el resto es muy teórico,
El power completo lo tienen para que se los mande la gente de la organización, ¿sí? Eso son como 100 hojas. La semana que Pero viene bueno, le vamos a reenviar a cada uno todo el material que ya. sí, porque ya es muy específico cada discapacidad, pero no es el sentido de esto. Si hay preguntas con respecto a mí, o si no, les paso a Fabián para que le hagan preguntas concretamente de la parte de derechos o jurídica. Díganme ustedes, así yo me silencio o no todavía. Pues yo quería hacer una pregunta, justo lo nombraste al final, lo de la familia, la agresión familiar. Digamos, hay gente alrededor que visualiza mucha agresión y Sí. uno no logra tener como esa cavidad legal para protegerlo al discapacitado porque es su misma familia que a la vez lo cuida pero a la vez abusa de él. Lo Entonces, maltrata. ¿qué herramientas o con qué juega uno ahí? Porque muchas veces uno ve situaciones, a ver, en este momento se me viene a la cabeza, en la montaña había un chico y lo mantenían amarrado y se movía como un perrito. Pero resulta que si uno lo llevaba a la institución donde lo iban a tratar peor en la institución que el afecto que de alguna manera recibía en su casa y que ese momento en que nosotros visualizamos y lo sentimos como agresión, él estaba tomando el sol y resulta que no lo podían dejar suelto. Entonces, ¿uno qué hace? Es muy difícil. ¿Qué hace ahí? ¿Uno con qué juega? Bueno, la pregunta específicamente desde qué hacer con esto la va a responder Fabián, que es el Ah, bueno. abogado. ¿Qué hacer? Yo no te voy a dejar sin ninguna respuesta, y esto va para todos. Yo considero que en este tema lo más importante es agruparse, estar junto con organizaciones que se dedican a esto. Todas las organizaciones que trabajamos con algún tipo de discapacidad, eh, por lo general, y mismo las chicas de Rubicon lo tienen, lo tenía yo, lo tenemos muchas organizaciones, tenemos el equipo jurídico legal trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas que desde determinadas profesiones te exceden, y lo mejor para garantizar derechos es que la persona que está sabiendo de las reglamentaciones y cómo abordar, porque hay distintos pasos, por eso en la parte de los pasos legales va a estar Fabián. Lo que siempre decimos es que tenemos que ser todos, como sociedad somos todos responsables de una inclusión y de una integración. Por lo tanto, también tenemos que ser partícipes de denuncias. O sea, tenemos que saber que silenciándonos, silenciamos el derecho del otro. Y si nos ponemos a ver, todos nosotros en algún momento, aunque sea momentáneamente, en un plazo corto, hemos sido discapacitados, por la razón que sea. O tenemos discapacidades que no son visibles, no llegan a un porcentaje que consideran discapacidad, pero sin embargo, para hacer nuestra vida cotidiana tenemos limitaciones y no las podemos realizar. Pero no estamos dentro de las discapacidades típicas, ¿no? Una discapacidad motriz que es muy visible, una ceguera que es muy notoria, una sordera que es muy notoria. Pensemos en una persona que pesa 400 kilos, pensemos en personas que no tienen una dificultad motriz de ir en silla de ruedas, pero de repente tienen problemas de columna que no les permite estar parados ni caminar. O Claro, las no sos personas, discapacitado, pero no, no podés hacer tu vida cotidiana. Y las aquí le personas que reclamamos sienten dolor, por ejemplo. El el dolor no es dolor, visible y tú puedes sonreír y manejarlo, pero claro, toda tu pero como no es cotidianidad es dolor. visible, por eso hay que visibilizar más allá de lo que se ve. Y en esto es importantísimo el compromiso de todos cuando vemos que un derecho no puede ser ejercido, asistir a la persona, si tenemos información, dársela o decirle, mira, podés dirigirte a este lugar. Si vemos algún derecho vulnerado al lado nuestro cuando estamos en un supermercado, intervenir, no agarrarnos a las piñas, ¿se entiende? No es esto el sentido, sino intervenir, asistir. Y los que tenemos la posibilidad de hacer visible lo que no es visible, como sociedad somos responsables. Sí, Desde ese lugar, ¿se entiende? Fabián sí, ya tiene toda tu pregunta, Patel, ya te va a contestar. vale, vale. ¿Alguien más que me quiera hacer una pregunta a mí? Si no, yo me silencio y le doy lugar a Fabi. Bueno,
Va Fabi, que sale muy lindo acá en el Quería Zoom, aclarar estoy en una cosa competencia con él. perdón, Ale, pero acá, porque Guillermina puso que es muy interesante lo expuesto, que bueno, volvió a mandarlo en privado, pero bueno, mandó ese mensaje, así que quería compartirlo. Y Me gracias a parecía- Guillermina también por esto. y me parece como re interesante esto de hablar de las discapacidades en cuanto también a la invisibilización, ¿no? Porque hay situaciones que en cualquier vida, en cualquier persona, podemos estar nosotros expuestos a una situación que nos pueda dejar limitados en el acceso a determinados recursos o en el poder llevar adelante nuestra vida como lo llevamos regularmente. Entonces hay situaciones o hay, sí, eso, ¿no? Situaciones que quizás un estado, se me venía a la cabeza mientras los escuchaba, un estado depresivo en una persona, por ejemplo. Que quizás esa Es que la persona... discapacidad mental es todo un tema. Y vos que sos psicóloga también, Gaby, yo, por ejemplo, suelo diferenciar, pero no porque yo como profesional no lo sepa, pero que a veces la gente puede confundir lo que es una discapacidad mental netamente a lo que es una discapacidad psicológica. Porque una enfermedad psicológica no necesariamente es mental. La gente asocia la mente al cerebro y entonces podemos tener un problema más cognitivo. Pero hay personas, por ejemplo, con determinados trastornos dentro de la psicopatología que trabajamos los psicólogos, que tienen una invalidación total para hacer sus actividades cotidianas. Pensemos en un TOC muy grave. Esa persona tiene invalidada 8 millones de cosas en su vida, pero el TOC no figura como discapacidad, no tiene CUD. Y sin embargo, esa persona, mientras que transita este momento tan difícil de su vida, se le complica trabajar, se le complica estar en una reunión, se le complica un montón de cosas. Entonces, acá hay personas que son profesionales, otras que no lo son, no tienen obligación de saberlo, que cuando hablamos de discapacidad mental, no es solo lo que es visible un psiquiátrico, digamos que, porque mira, esto es lo máximo de enfermedad mental. Bueno, no todo es, llamamos enfermedad mental, pero en realidad a veces son enfermedades de estructura psicológica, que tiene que ver más con, a ver, con un aparato psíquico, no con algo de la mente, como el organismo del cerebro, que se sirve del cerebro, pero no es mental necesariamente. Y sin embargo, la persona también tiene inhabilitado un montón de funciones o infinidad de barreras para acceder a un montón de cosas. Gracias, Guillermina, gracias por tu aporte. Y ahora sí me callo, pues si no me calla nadie, y lo dejo hablar a Fabián, porque yo soy más charleta que no sé qué. Fabi, todo Gracias. tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, Está todo perfecto. Bueno, nada, agradecerle primero a Rubicon y a Alejandra por la convocatoria. Me invitó a participar, me gustó mucho el tema. Es un tema que está bastante, a ver, no sé si dejado de lado, sino como no el entusiasmo o la verdad es que todos sabemos, cuando hablamos de discapacidad, sabemos, tenemos un conocimiento por lo menos básico de lo que son los derechos. Esto, como explicaba al principio Alejandra, tiene una regulación, primero está reconocido en la Constitución Nacional, que es la ley madre para todos los que estamos en la República Argentina. A eso se le agregó lo que es la Convención, donde también se le da la jerarquía constitucional, y se llevó a cabo esto para tener otro tipo de resguardo, y si bien la Constitución tiene que ser aplicada, la Convención tiene una fuerza mayor porque le da una obligación, ¿sí?, que también se tendría que haber llevado a cabo o llegar a cabo de acuerdo a la Constitución. Hay muchos derechos que tenemos todos, inclusive las personas con discapacidad, pero ¿qué pasa? Tenemos la ley, tenemos la convención, tenemos la constitución. El tema, ¿cuál es? La problemática es que no se lleva a cabo. No se lleva a cabo por no querer, por desconocimiento, por falta de información, que creo que es lo más importante, para todos, no solamente a las personas que tienen discapacidad, sino familiares y toda la comunidad. Sí, toda la comunidad tiene que estar al tanto, a los temas, saber a dónde acudir, cómo acudir, y las limitaciones que les quieren imponer, ¿sí? Porque todos tenemos la ley,
sabemos cómo lo tenemos que proceder, pero se dificultan con los obstáculos que ponen. El mayor grado de esta barrera los ponen casi siempre en los temas de salud, ¿sí? Que son los más frecuentes o los más necesarios, no digo que es más o menos importante, pero son los que mayormente los vemos vulnerados. ¿Qué pasa? Hay que diferenciar mucho entre lo que es la salud pública, la salud de obras sociales, la salud de prepagas. Tenemos todo el derecho y el acceso a la salud, pero bueno, son diferencias que hay que marcar. Por ejemplo, todos tenemos la obligación, la salud, de atender a cualquier persona, no importa la religión, la raza, la discapacidad. Eso hablamos a nivel salud estatal. Hay muchas baches, muchos vacíos, sí, hay un montón. ¿Qué pasa con las prepagas? Ahí viene el tema más importante. No dejemos de pensar o entender que la prepaga es un contrato comercial que tenemos, o las personas que acceden o que tienen la voluntad de acceder a lo que es la prepaga. Entonces, ahí hay muchos impedimentos, como por ejemplo las prestaciones, como por ejemplo cuando uno se quiere afiliar, le ponen el obstáculo de ya padecer una enfermedad preexistente, no tomarlo. Las obras sociales, a diferencia de las prepagas, están reguladas también estatalmente, ¿sí? Con el Estado. Entonces, todas las obras sociales, ahí hay algunas específicamente que tienen ese impedimento, pero en menor y muy menor grado que a diferencia con las prepagas. ¿Hay remedios? Sí, hay muchas cuestiones. Supongamos, tenemos un hijo con discapacidad, lo tenemos inscrito en la obra social porque trabaja en relación de dependencia. La inscripción, la afiliación está perfecto, vamos con la obra social, después hablamos de la prepaga. Cuando sea el momento de verdad necesitar las prestaciones de todo índole, ¿sí? Ahí vienen las barreras, el arbitraje. ¿Por qué? Porque especulan, tanto como las prepagas, especulan desde que ellos hacen el inicio de lo que es la problemática, el tratamiento, y o medicamento, o todo lo que necesite la persona con la discapacidad que tenga, entre el dinero que van a ahorrarse, entre que empieza el tratamiento o lo determinan y lo solicitan, hasta el momento que se le otorgue, ¿sí? Entonces, y voy a hablar en general, no quiero herir susceptibilidades, no sé en particular los casos de cada uno, por eso voy a hablar a nivel general. La gente, de por sí, me incluyo, tenemos esas preguntas interrogativas, interrogantes que se hace uno al momento de solicitar una prestación y que esa prestación no te la brinden. Entrás en una vulnerabilidad en donde vos estás padeciendo algo por un familiar propio o por lo que sea, decir, bueno, yo necesito esta prestación, me la tendrían que dar, todos no saben que sí se la tienen que dar, ¿sí? Entonces, cuando van a la obra social, se supone que ellos son los que te informan y lo que tienen que hacer, le dicen, no, esta prestación no te la podemos dar en la totalidad, esta prestación no te podemos dar al 100%, esta es un porcentaje, y la realidad es que no, la prestación tiene que ser al 100%. Entonces, nos empezamos a preguntar, ¿está bien lo que me están diciendo? ¿Es así? ¿Es tan así? ¿Cómo accedo a que de verdad me presten o me den la prestación debida? Entonces, también pasa un tiempo entre que tratamos de bajar la información, de analizar el miedo a que si yo voy contra la medicina, contra la obra social, pierdo otro beneficio, me pueden tratar mal, me pueden cambiar la forma. La respuesta es no. Uno tiene el derecho, está reconocido por la ley, por la convención, que tiene que tener la prestación al 100%. Entonces, ¿qué pasa en el medio? Entre que bajamos la información, determinamos a ver qué hacer, la mala información que también tenemos con experiencia de conocidos, de amigos, decir no, la verdad que no. El remedio, dentro de lo que se puede hacer, en principio, es una intimación, ¿sí? Es una intimación donde se le pide a la obra social, a la prepaga, la prestación debida, ¿sí? Que se garanticen la prestación del tratamiento o lo que necesite la persona que realmente
está afiliada y debería recibir. Muchos no lo saben, muchos sí lo saben, muchos acceden, otros dicen no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, terminan a veces muchos pagando su propio bolsillo. Lamentablemente, acá hay que determinar esto. Es grabarse en la cabeza y tener en cuenta y transmitirlo a los amigos o a los familiares, a quien tenga problemas con este tipo de prestadores, de decirle, tenés que continuarlo. Y ahí es donde todo entra en la, a ver, interrogante. ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? ¿Tendrá un fin? ¿Me podrán hacer la prestación? ¿Podré hacer el tratamiento? ¿Me darán el medicamento? Lo primero que hay que hacer es enviar una carta de documento. Se lo aconsejo, no sé, se lo sugiero, que lo hagan con una persona que esté medianamente informada, capacitada. Hay muchas personas que están, seguramente algunos de ustedes o todos, tendrán más o menos, si tienen personas con discapacidad o amigos, tendrán un poco más de interés y quizás hasta pueden redactar una buena carta de documento donde se le encima para que se puedan hacer las prestaciones. Otros no tienen la información o tienen miedo a hacerlo mal. Entendamos que las cartas de documento tienen que tener un instrumento detallado, explicado, conciso de lo que uno necesita, ¿sí? Cuando hacemos mal, que ponemos cosas que no tienen que ponerse o pedidos que no son los que se fundamentan bien, ahí es donde vienen los rechazos también. ¿Qué pasa? No hablo en la generalidad, un porcentaje mayor cuando se intima con esto, ya sea de forma particular o con un abogado que lo pueda realizar. A veces tenemos a los días una bajada de la empresa o de la prepaga o de la obra social, en donde más o menos se pueden llegar a adecuar y recibir lo que estaban solicitando. Pasa que hay veces que no se puede porque no hay contestación, hay negatoria, y ahí tenemos otro tipo de remedio, o por lo menos una acción, que es la conocida, que seguramente todos saben, que es el amparo por salud. El amparo de salud, tenemos que agotar todos los otros medios idóneos para poder que se establezca. El amparo de salud, previamente una carta de documento o dos cartas de documento, a su vez los reiterados llamados telefónicos, presentarse presencialmente a la prepaga o a la obra social. Y bueno, cuando ya vemos la negativa definitiva, ahí sí tenemos que empezar con el amparo de salud. El amparo de salud se inicia en la justicia federal, y ahí es donde también se juega un poco con, lo hacemos en la jurisdicción de la prepaga o de la obra social, o lo hacemos en la jurisdicción de la persona que realmente tiene que tener la prestación. Eso ya queda a criterio del abogado, ¿sí? A ver, le hago esa diferencia porque acá yo estoy en Provincia de Buenos Aires y Capital son dos jurisdicciones diferentes, en la cual casi todas las empresas de prepaga y de obras sociales tienen domicilio constituido jurídico y real en Capital Federal. Y mucha gente vive en provincia. Entonces, la justicia de Capital casi siempre es mucho más veloz, y la de provincia también, más en estos temas que son los amparos. Entonces, uno, el abogado, tiene la estrategia de decir, bueno, vamos a Capital, que es un poco más expedito que quizás provincia, entonces acudimos al amparo. Lo presentamos en la Justicia Federal lo que tenemos que hacer es hacer hincapié en la ley, en los artículos, específicamente en la negativa de la prestación, informar todo lo que se solicitó al momento que fue la primera negatoria, lo más preciso y conciso posible, hacer la petición pertinente, con ayuda del médico, para tener lenguaje técnico de la medicina, qué es lo que realmente se necesita, qué es lo que realmente tienen que pedir. El juez recibe lo que es el amparo, la justicia, se lo explico para que lo entiendan de forma un poco más casera, lo recibe, lee lo que se solicita y lo que acude es a pedir una medida cautelar, obligando a la obra social o a la prepaga a que le hagan la prestación al 100%, ¿sí? Eso es una medida cautelar para que, desde que se recibe el amparo hasta la sentencia, pueda hacerse la prestación y que el tratamiento o lo que se necesite se continúe sin demora.
ellos, lo que hace la justicia es darle traslado, es decir, le da lo que uno está solicitando como particular a la prestadora, para que ellos también se expidan y den sus razones de por qué no están haciendo la prestación al 100%. Las excusas son varias, no quiero hacer puntualidad porque son infinitas, hay cosas que no son increíbles de cuando uno lee, y mayormente, por no decir la totalidad, porque hay cuestiones que por ahí no se resuelven, una sentencia de amparo no duran no más de 3 a 6 meses. Hay juzgados que son un poco más lerdos, un poco mucho más rápidos, y casi siempre la justicia le da la razón a la persona que necesita esa prestación. Ordenando. Fabián, acá Sí. preguntan si es necesario, si es solo a través de abogado, y qué sucede si alguien no tiene abogado, que si hay alguna otra alternativa. Sí, bueno, le contesto. Las acciones judiciales se presentan sí o sí siempre con abogado. ¿Sí? Hay estudios jurídicos que trabajan en ayuda, nosotros solemos hacer mucho, ayudar a las personas. Hay centros donde pueden acudir y le proponen un abogado, y hay algunos en los juzgados, los derivan a entidades, organizaciones, donde también tienen un cuerpo de letrados donde pueden trabajar en conjunto. Pero la respuesta a la pregunta es que siempre se necesita un abogado, porque es el que entiende de leyes, es que tiene que estar presentado en una causa, quien entiende técnicamente del lenguaje o de los plazos o de lo que sí hay que solicitar. ¿Sí? No sé si está respondida, si no, ampliamos. Sí, 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 perfecto. Igualmente, Mariela tenía una consulta para hacer, no sé, Mariela, si querés habilitar a hacerlo por micrófono o escrito. Hola, buen día. Justo los estaba escribiendo porque era bastante grande, bastante largo. Bueno, mi nombre es Mariela Pescara, yo soy de Caleta Olivia, Santa Cruz. Soy directora en una escuela especial y también tengo un sobrino que tiene autismo y mi hermana es terapista ocupacional. Mi sobrino está haciendo todas sus terapias en un centro. Y bueno, ayer mi hermana se acercó a la obra social, de que es de camioneros, acá en la ciudad de Caleta Olivia, y le están negando la autorización a la terapista ocupacional donde él ya asiste a sus terapias. El tema es que, bueno, si bien la obra social no quiere autorizar esa terapista ocupacional, pero quiere que vaya a otra. O está sea, bien. hace unas terapias en un lugar, pero la obra social quiere que la otra terapia la haga en otro lugar, con otra terapista, Está bien. no en el Perfecto. centro donde ella va. Mi hermana si bien presentó nota, ayer el hombre que la recibió, bueno, la invitó a su oficina a hablar y bueno, dice que él la trató mal. Sí, como bueno, no hay registro de eso, mi hermana se quedó solamente con la presentación de la nota. Y bueno, si bien ella es terapista ocupacional y sabe de esto, bueno, presentó la nota, pero el enojo está. El tema es cuáles son los pasos que ella tiene que seguir, porque no es la primera vez que le pasa esto. Ya con la autorización de la maestra de inclusión que él tiene en el jardín también pasó exactamente lo mismo, siempre es como que dilatan los tiempos. Bueno, llega un momento que es cansador ya. Está bien, Mariela, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, es muy normal que pasen estas cosas, que no deberían ser normal, tendría que ser la excepción a la regla general. El tema es el siguiente, ya al menos tuvo en un encuentro que no fue satisfactorio con la persona que está encargada de eso. Las notas, te pregunto si sabrás, las notas las recibieron y le dejaron un sello donde Sí, fue sí, sí, recibida la porque mi nota. hermana se asegura siempre de dejar copia. Perfecto, Yo siempre le perfecto, digo, lo que das, te dejas una copia de recibido. exacto, Ella lo porque hace eso porque ella justamente trabaja también así. está bien. Y es muy común también de ese tipo de estrategia que tienen las obras sociales, de decir, bueno, te vamos a dar lo que vos querés o más o menos, pero lo tenés que hacer en tal lugar. Si la persona que está haciendo un tratamiento está cómoda, está bien, es satisfactoria, lo está impulsando, lo está estimulando de manera satisfactoria, no tiene por qué cambiarlo. No es la prestación te la tengo que dar como yo quiero.
¿sí? Porque seguís vulnerando algo que ya venís vulnerándolo. Entonces, Claro. mi consejo como abogado es, si ya alguien tiene la nota escrita y sellada, recibida, que haga lo mismo, pero, o lo mismo, el mismo cuerpo, pero por carta de documento, ¿sí? Ujú. Es válido el documento que presentó, sí es recontra válido y sirve también como elemento probatorio que se presenta en el amparo. Pero yo Sí. le recomiendo que mande una carta de documento, que tiene un Ujú. un poquito más de fuerza, tienen un plazo para responderla por escrito, no con una charla presencial como hizo, de meterla en un escritorio, en una oficina y decirle lo que quiera decir porque no queda registro de nada. Claro. Entonces, carta de documento, donde le hace las mismas peticiones, explicando los motivos, si quiere puede, si ella está metida en el tema, puede leer un poquito la ley, donde Sí, sí, los sí. artículos que se están vulnerando, y esa es una comunicación fehaciente que sí o sí tienen que tener una respuesta. Puede ser una Sí. respuesta con una carta de documento, o puede ser una respuesta negativa, o sea, sin contestar, ¿sí? Sí. Entonces, si ya agotamos esa vía donde le estoy solicitando que me den la prestación de vida, no donde ustedes quieran, Ujú. ahí sí, el segundo paso es presentar en el amparo de salud, ¿sí? Sí. Donde ya tenemos la vía agotada, porque es lo que te pide cualquier amparo, es que no haya Sí, otro sí, medio sí. idóneo para resolverlo. Y es la continuación, por eso yo cuando empecé dije, tenemos tendencia a decir, bueno, lo dejo, lo postergo, lo hago después, capaz que tengo una respuesta, especulamos cosas que después no se terminan concretando y el tiempo pasa. ¿Sí? Claro, En se una agotan persona con una todos los tiempos. discapacidad, depende de la discapacidad que tenga, necesita el estímulo, necesita continuar con el tratamiento, y mucho menos si no se lo dan, ¿entendés? Claro. Entonces, es necesario eso. Yo te aconsejo que lo Ujú. haga él mismo, lo haga por carta de documento, lo manda, es una comunicación fehaciente, sí o sí tenemos que tener una respuesta. No hay respuesta, es una respuesta igual, ¿sí? El no contestar es una respuesta también. Sí. Entonces, de esa forma, el amparo se presentaría, ya te digo, son acciones que son muy rápidas. Ujú. Automáticamente el juez lo que hace es solicitar una medida cautelar donde sí o sí intima a la empresa, porque no deja de ser una empresa, Sí, sí. a que preste lo que es lo que se necesita y lo que se pidió. Ujú. Durante lo que dura el proceso va a tener lo que se solicitó. Después viene con una sentencia donde el juez va a argumentar y seguramente va a ser definitiva de por vida o hasta que se resuelva, porque hay capacidades que son temporarias, hay capacidades que Sí. son permanentes. Entonces, no es lo mismo una persona que tenga una discapacidad mental que puede con un tratamiento quizás que se le culmine, o Claro. no, otra persona que ya tenga otros problemas como, no sé quién nombró, que es el autismo, que también tiene un Mi sobrino tratamiento. tiene autismo. Ah, Tiene ok, autismo y tiene 4 años. está bien. Entonces es importantísimo el estímulo más temprano, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero Sí, eso, sí. no sé si está contestada la pregunta, igualmente después yo voy a Sí, dejar Fabián. el mail lo voy a dejar para que Por nos favor, pregunten por ¿le puedes privado, decir a mi hermana si ¿sí? se puede comunicar con vos? Sí, 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 yo le voy a Dale. dejar a Rubicon, tienen igual mis datos, pero se los dejo y después se los dejo en el chat. Cualquier cosa se contactan con la doctora Ríos, conmigo, que estamos al tanto, que también trabajamos en conjunto con Alejandra. Así que las dudas específicas, capaz, no hay problema, nosotros las vamos contestando, se las dejamos para que lo puedan hacer cualquiera. Y su hermana, si quiere comunicarse, no hay problema también. Dale. Mil gracias, Fabián. Bueno, después acá estoy leyendo. Dice, está habilitado el chat, los costos de los amparos se pueden pagar o no. No sé, acá, Alejandra, sí, no, porque está cortado, está cortado. Los costos de los amparos. Bueno, hay un tema. La verdad que los abogados tienen una regulación de honorarios cuando tienen que hacer un tema de judicial, sea cual sea. Entonces, como le dije, a veces uno lo hace en ayuda, depende también de la gravedad, si es muy urgente. El tema de los costos también creo que no es el momento para hablar de montos, que si quieren después te lo puedo dar por privado. Eh, Se pueden pagar o incluso se puede hablar con la persona de que los costos después los cargue las personas a las que se le está reclamando. Así que es eso. Bueno, no me acuerdo en qué quedé, pero más o menos le quiero hacer en líneas generales respecto a, bueno, los derechos, ya más o menos le estoy explicando el tema de la... seguimos con el tema judicial del amparo. Termino
Fabián, no se te escucha. No sé si... ¿Qué pasó? Porque el micrófono lo tenés habilitado. No. No, no se te escucha. A ver ahí. No. ¿Ahora? No. Marcos había... Ahí está muy bien. No se escucha. Bueno, son las ventajas y las desventajas de estas Sí. modalidades. ¿Qué pasan a veces estas cosas Puede técnicas? salir y volver a entrar, capaz que el micrófono le... No. No. Que salga y vuelva a entrar. Sí, dale, te esperamos. Sí, son cosas que, bueno, que suceden. Ya sabemos las Sí, experiencias. yo quería decirle que no se olvide, Fabián no se olvidó todavía del tema de violencia, solo que quiere cerrar el tema este de los amparos. Este, y yo le decía esto de los precios también, porque no son cosas baratas. Dice, hagan amparos, no todo el mundo los puede pagar. Por eso era importante que le aclare la forma de los amparos. A ver, todavía no entró Fabi, ¿no? Está ingresando. Está conectando. A ver ahí, está conectando. Habilitate el micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Ahí va, perfecto. Bueno, retomaba con la parte procesal de la... No, ahí te volvimos a perder, Fabián. A ver, ahí. Ahora sí. Ahí está. Bueno, vamos a sacar el micrófono. El auricular. ¿Ahí me escuchan perfecto? Buenísimo. Bueno, les decía, volvemos a explicar el tema de la acción que comienza con la presentación, donde el juez ordena una medida cautelar para que se dé la prestación. Y no me ven. Me escuchan, pero yo no me veo. Yo te veo. Sí, sí, te vemos. Pero yo no veo a nadie. Ahí está, ahí está. ¡Viva la cibernética! Después de prender la acción, lo que va a hacer el juez es una medida cautelar donde se efectivice ese pedido que tenemos, que solicitamos, para luego terminar con una sentencia. Que casi siempre, si uno continúa, es constante, es un pedido real de la prestación que se está negando, termina con una sentencia satisfactoria donde condena, por así decirlo, a quien se le instala este amparo a que la prestación sea de por vida o hasta que se pueda resolver el tema que esa prestación se necesita. El tema de los costos ya lo expliqué más o menos, pero el tema de acá es importante informar que la constancia y la determinación y la decisión es empezar y terminar. Porque la mayoría, como recién Mariela me explicaba, desconoce, por más que esté en el tema, lo inicia, después queda en la nada, terminan pagando, o hacen los reclamos constantes a la obra social o a la prepaga, donde no va a dar respuesta y va a continuar como le pasó a la hermana de ella, de meterla dentro de una oficina, donde no queda registro, y donde además de vulnerar a la persona que necesita, vulnera a la familia, la pone en una situación incómoda, una situación donde hasta incluso la persona desconfía de que está pidiendo algo que le corresponde. Esa es la realidad, el tema de salud, que es muy importante que lo continúen. Que lo continúen porque así como tiene un comienzo, también tiene un final, y ante el amparo, como les dije, hay una medida cautelar donde sí lo van a tener que hacer, les guste o no les guste. Esa es la realidad de más o menos lo que es el amparo de salud. Son montos altos quizás, que tienen que pagar, pero bueno, eso ya es cuestión de cada colega, de cada estudio, cómo lo lleva a cabo. Hay muchos estudios que lo hacen y lo cobran después a las resultas, o bueno, ya es una cuestión más de los estudios de los abogados, de cómo se maneja. Pero eso es un recurso que uno tiene y es uno de los más expeditos y más rápidos que existen en la justicia, ¿sí? Más porque es justicia federal, y la justicia federal es como mucho más rápido.
No sé si tienen alguna otra pregunta. La violencia, de que había preguntado, a ver, Betel, ¿cómo estás? Un gusto. Pate. Buenas. ¿Cómo estás, Patel? ¿Querés Bien, bien. hacerme la pregunta nuevamente, así más o menos la vamos contestando? Pero, espera. Creo que ya, porque mi pregunta fue que si era necesario siempre hacerlo a través de una abogada. ¿O me hablas de la primera? La primera. Ya, acerca de la familia. Digamos que muchas veces la violencia viene de la familia cuando uno lo ve de afuera. El caso que nosotros visualizamos en ese momento fue que a este chico como de 16 años lo tenían en la vivienda y lo tenían asoleándose. Pero después uno hace la averiguación y realmente el afecto y el compromiso con esa persona sí existe, pero uno ve vulnerado en esa acción y muchas veces la institución donde uno sabe que lo van a enviar, ahí sí hay agresión interna. Entonces uno no sabe qué hacer, cómo actuar, pero cómo protege uno muchas veces esa violencia de familia. Bien. Bueno, le comento, estos temas acerca del estudio, gente para consultar de esto y es donde nosotros explicamos. Cualquier persona, cualquier individuo tiene la obligación de denunciar este tipo de cosas. No solamente cuando hay una persona discapacitada, sino con cualquier explotación sexual, violencia, robos, como ciudadano tiene la obligación y el derecho también de denunciar esto, ¿sí? Esta denuncia también se hace judicialmente. Hay centros donde, depende de los municipios, que tienen asistencia y también diagramar en conjunto con el vecino. Supongamos usted está viendo de afuera, lo puede denunciar. La justicia tiene que pedir una guarda, ¿sí? Un resguardo a algún otro familiar o a la persona que está viendo eso que pueda colaborar mientras dure un proceso judicial, ¿sí? Acá es importantísimo la denuncia y que se atrevan a denunciar, porque es el inicio de todo, ¿sí? De acuerdo, depende la edad de la persona, las características familiares, si tiene algún otro tipo de familiar que lo pueda contener o tener mientras tanto, e incluso si se demuestra, porque todo lo que se lleva a la justicia también hay que demostrarlo, la persona también puede tener una pena, ¿sí? Puede quedar presa, puede quedar detenida, porque a veces viene ligado también no solamente del maltrato, sino también de abusos sexuales, donde se aprovechan de las personas que por ahí no pueden ni siquiera comentar. Entonces es un trabajo bastante arduo y bastante complicado, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta un montón de aspectos y por sobre todo la contención, ¿sí? Hay especialistas, la justicia tiene varias áreas interdisciplinarias para poder colaborar con eso. Los servicios locales son los que trabajan en conjunto, donde hacen las averiguaciones, con el asistente social, peritos. Es un trabajo bastante complejo, amplio, pero sí empieza con la denuncia de cualquier persona, ¿sí? Al ver el maltrato o presumir, porque a veces uno cree, pero no tiene la certeza. Entonces, ante la duda hay que denunciar, ¿sí? Y la justicia está muy a favor de eso y colabora muchísimo también. Fabián, la denuncia, ¿puede ser anónima? Puede ser anónima, puede ser anónima. Tenemos ahora el Ministerio Público Fiscal, ya hace años, pero ahora se está utilizando mucho más por una cuestión de la pandemia, que puede ingresar a la página del Ministerio Público Fiscal, tienen los links para la dependencia de donde sea cometido, porque, a ver, cada departamento judicial o ciudad tiene su juzgado, su fiscalía. Entonces, uno puede ingresar al Ministerio Público, de acuerdo a donde viva la persona, se puede hacer la denuncia, no hace falta poner nombre y apellido. Hay una aplicación también del Ministerio Público que se la pueden descargar, que lo pueden hacer desde el celular, o acercarse a cualquier fiscalía de turno. Yo les recomiendo que siempre lo hagan en la fiscalía, ¿sí? En alguna fiscalía. O por la página del Ministerio Público Fiscal, que es la fiscalía también,
Porque en la denuncia, entre que uno va a denunciar a la comisaría, que hay muchos policías y muchas comisarías que son buenísimas, pero hay muchas más que hacen oídos sordos, que no les importa, que mandan en el escrito, lo encajonan. Entonces, el Ministerio Público ante una denuncia tiene la obligación de perseguir, ¿sí? Buscar los elementos probatorios, determinar eso. Entonces ya nos ahorramos un paso de la comisaría que pase el sumario, pase a la fiscalía o al juzgado correspondiente, puede tardar o puede nunca llegar. Entonces es importante y lo mejor es hacer la denuncia directamente o en la página del Ministerio Público Fiscal o personalmente en alguna fiscalía que tiene la obligación de tomar la denuncia y continuar con eso. Pero si la pregunta es, ¿lo pueden hacer sin dar los nombres, datos? Sí, tal vez se puede. Lo ideal es que si uno ve algo que está haciendo mal, yo pongo la cara y digo, yo lo vi, yo soy el principal testigo de lo que está pasando, o dar los indicios, o un montón de información que por ahí anónimamente después también quedan ahí en el tintero. Pero ya que hablas de eso, sería buenísimo también que existiera como una veeduría, porque digamos un vecino se acerca a lo que tiene oficina cerca y después simplemente se puede hacer el de la vista gorda, no se va a acercar hasta la fiscalía. Y tú acabas de decir que se queda todo guardado muchas veces. Entonces, pues uno pierde también la credibilidad en esas instituciones y que son supuestamente las que lo protegen a uno. Entonces también qué figura de que hiciera una veeduría de que eso se moviera y no quedara en un papel que no vale la pena, es como si tú no hicieras nada. Entonces sería también bueno que uno pudiera como comunidad presionar a que eso sea real, porque es la primera instancia del vecino o del que está cerca. Y más cuando muchas veces el común no conoce ese tipo de leyes, no conoce ese tipo de manejos y queda, pues yo ya avisé, pero la persona que está recibiendo el maltrato sigue recibiendo el maltrato, porque ahí se queda. Entonces, ¿cómo también presionar a la misma entidad que lo cubre a uno, que lo protege, a que realmente actúe? ¿No? Debería haber como una veeduría, una presión sobre eso. Sí, es que la presión máxima, la presión máxima es la denuncia, por eso le decía, en fiscalía, no en el servicio local, zonal o en alguna institución. Porque como pasa con la comisaría, puede pasar en otra institución, entonces lo principal, el consejo que le di es denunciar al Ministerio Público o a la Fiscalía, porque tiene la obligación la Fiscalía de continuar, ¿sí? Con las averiguaciones, la carga probatoria la tienen ellos. Entonces, ¿se puede hacer una denuncia anónima? Sí. La denuncia anónima tiene los mismos efectos, debería tener los mismos efectos. ¿Qué pasa? Si yo denuncio algo y después la fiscalía no puede hacer averiguaciones porque faltan datos o por lo que sea, uno tampoco se va a enterar si continuó el trámite, si continuó la investigación. Entonces, lo ideal es darle nombre, apellido, un contacto, y es afrontar y dar todo el tema posible, todos los datos, toda la información precisa, desde cuándo puede ver esto, qué es lo que realmente ve, porque a veces uno en palabras te escribe, se le pasan algunos detalles. Y ante el incumplimiento que puede pasar, nunca me pasó en temas de este tipo de cosas, sí en otro tipo de delitos, donde cada vez tiene menos importancia, o la fiscalía prefiere mantener una persona por una prueba intentada o demás, entonces ahí sí tenemos unos remedios de denunciar incluso al Ministerio Público en una jerarquía superior. No pasa seguido. Con el tema de discriminación, el tema de explotación sexual, el tema de maltrato infantil o demás, ahí hace mucho hincapié. Y además se trabaja en conjunto con el asesor de discapacidad y de menores, ¿sí? O sea, hay otra figura más, aparte de la fiscalía. ¿Me explicó? Entonces, no puede hacer vista gorda en lo que es la fiscalía porque también tiene otra representación. ¿Sí? Entonces, lo ideal es como el amparo de salud, es continuar. Lleva un tiempo, sí, pero es la única forma de poder, si uno quiere remediar lo que está pasando, se escucha, ahí está, remediar lo que uno está viendo, está padeciendo o le causa un sufrimiento, porque a nadie le gusta ver un maltrato a nadie, ¿sí? Y más cuando hay una persona ya vulnerada y doblemente vulnerada y muchas veces más vulnerada. Entonces,
consejo, denuncia, Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de continuar. Hay otra figura más que es otra parte, que es el Ministerio de Personas con Discapacidad, menores, que también está trabajando en conjunto con la Fiscalía. Por eso le digo, si se hace el trabajo bien desde el inicio, esto tiene también una continuidad y ellos tienen la obligación de continuarlo, ¿sí? Ahora, si lo iniciamos acá estamos en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, que tenemos acceso a un montón de cosas. Pero hay lugares en las provincias donde no tienen los organismos necesarios, donde es muy acotado, ¿sí? La obligación de la Fiscalía es igual en todo el país, ¿sí? Está en uno, lamentablemente, no solamente con este tipo de cosas, con un montón de temas judiciales en la parte penal que se dejan de lado o que no llevan la obligatoriedad que necesita, ¿sí? La persecución que necesita. Para eso están los abogados, en la parte penal hablo, donde están todo el tiempo impulsándolo. Y en este caso, específicamente en su pregunta, tenemos, además de la Fiscalía, otro departamento que también actúa en conjunto con ellos. Si hacemos las cosas desde el inicio bien, como particular, no como abogado, como particular en la Fiscalía va a encaminarlo, ¿sí? Lo que puede hacer uno como denunciante es, si no es anónimo, como denunciante es ir una vez por semana, cada 15 días, pedir el número de teléfono, insistir, ¿sí? A ver en qué estado está la causa, cómo va, qué es lo que está pasando. Y en caso de incumplimiento, que vea que hay un retardo muy notorio, el Ministerio Público. ¿Sí? No la escucho. Gracias, sí. Cualquier cosa, después les dejo igual el mail para que se contacten y quieran hacer alguna pregunta específica y la podemos orientar un poquito más, no hay problema. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? María me parece que quería hablar. ¿Quién? María. Ah, hola María. Acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? No, bueno, saco un poquito del tema de violencia, ¿no? Que también todo es violencia cuando los derechos se vulneran. Pero una consulta. Bueno, yo estoy mucho en contacto con papás, sobre todo con chiquitos con síndrome de Down, porque, bueno, formo parte de un grupo que se llama Padres Escucha, que pertenece a ASDRA, y justamente el otro día estábamos hablando sobre el caso de una mamá de acá de la provincia de Buenos Aires. Yo soy de La Plata. Y el caso era el siguiente, y tratamos de aconsejarla así que se comunicara con Adajuz para averiguar, pero de todas maneras me gustaría conocer tu opinión. El caso es el siguiente, estos papás tienen que viajar hasta Chivilcoy. Ellos viven en un pueblito a unos 35 kilómetros de la ciudad de Chivilcoy, donde no tienen allí para hacer terapias para su hijita de 1 año y medio, así que deben viajar 2 veces por semana, tienen que viajar a Chivilcoy. No hay transporte público que los pueda llevar. Con lo cual, como la mamá no maneja y no se maneja ella en el vehículo, las lleva, tienen que ir con el papá, que las lleva en el auto. Pero ¿qué pasa? Las terapias llevan su tiempo y le hacen perder el día de trabajo al papá, 2 veces por semana, y le están descontando los días o las horas que no están al papá, y se les está haciendo muy complicado porque, aparte de los gastos que les implica trasladarse, él es empleado municipal, así que imagino que su ingreso no debe ser nada extraordinario. Entonces, bueno, quería conocer tu opinión, a ver qué podrían hacer, si eso está bien, o qué gestión o qué trámites pueden ellos hacer como para, por lo menos que no le descuenten el día al papá. O bien, si vos ves alguna otra solución, bueno, me gustaría conocer. Antes que Fabián va a dar la opinión desde lo legal, que me parece que es clave, pero sí. sería también como estrategia la inserción de un acompañante terapéutico para los traslados. Ajá. Que quizás si tiene obra social, eso se lo puede cubrir la obra social. Digo, para darle la continuidad y asegurar el acceso a los tratamientos,
quizás una muy buena opción, también porque la familia no puede responder en ese acompañamiento con las situaciones laborales, quizás se me ocurría que más que apuntar a hacer alguna intervención dentro del trabajo de esta persona, poder incorporar a otra persona externa que pueda acompañar a la persona. Que vaya el acompañante Claro. o que vaya con el acompañante. Exacto, para los Claro. traslados, ahora en todo caso igual Fabián va a dar su opinión, pero escuchando el caso, se me ocurre Sí. que puede ser un buen recurso y una buena estrategia de Otra alternativa. acción, sí. Bueno, María, Está bien, gracias. te respondo lo que Sí. me planteaste. El tema es el siguiente. La ley de contrato de trabajo no prevé, ¿sí?, autorizaciones para llevar a los hijos, en este caso, a una terapia o salir anticipadamente. Eso ya queda a merced del empleador, la buena fe y la buena onda que haya entre el trabajador y el trabajador y el empleador, ¿sí? Por el lado de la multa o de algo que se le pueda hacer al empleador, estamos bastante limitados, porque la ley de contrato de trabajo no lo permite. Ahora bien, como explica la situación usted de lugar del traslado, esa es la respuesta. El traslado es el que tiene que solicitarle a la obra social o prepaga que tenga. Porque no es solamente el tratamiento, es el traslado si así lo amerite, ¿sí? Claro. El traslado si lo amerite. Entonces, el padre de esa forma estaría desligado, él podría continuar con su trabajo, más teniendo en cuenta esto, que es una persona que tiene un trabajo donde le están descontando no solamente el día de trabajo, sino incluso hasta todos los beneficios que pueda llegar a tener con la asistencia, ¿sí? Entonces, por el lado del trabajador, empleador, estamos bastante limitados, pero sí a la obra social o a la prepaga, porque así la ley lo prevé, es solicitarle el traslado también, ¿sí? El traslado a la mamá y al chico o a la chica que tenga que hacerse el tratamiento. Como le dije en una de las chicas que preguntó primero, es mediante carta de documento, ¿sí?, para que quede asentado eso, y ante el incumplimiento, porque seguramente van a poner excusas o no van a contestar, ingresar un amparo, porque es la forma, como yo le digo, más rápida, más expedita, y independientemente que el derecho le corresponda, el juez lo que hace inmediatamente es una medida cautelar para que se dé esa prestación. Después va hasta la sentencia donde se va a determinar, pero teniendo en cuenta que no se puede desplazar por sí sola, que la madre no maneja, el padre tiene que trabajar, donde tiene otras pérdidas que son fundamentales también para la convivencia, para vivir ellos, la obra social debe darle el traslado hacerse también. cargo. 1, 2, 3 o 4 días o toda la semana se lo tiene que dar. Incluso al estudio una vez llegó una persona que tenía también, no era tan a la distancia, pero el tratamiento era complejo. La persona tenía otras recaídas después del tratamiento, entonces también la asistieron en la que es el traslado, un lugar físico para que tenga posterior al tratamiento y para que después se pueda volver. Ah, perfecto. Así que para mí el acompañante está bien, lo que dijeron las chicas y demás, pero lo primordial acá es el traslado, porque incluso la mamá la puede llevar, el tema es que no maneja. Claro, la mamá la puede acompañar, sí. El tema es que es un traslado para ella y quien la acompaña, porque no puede ir sola. Así que exacto. Lo ideal es o una carta de la familia a la obra social directamente, una carta o una nota, o una carta de documento, que ya le digo, es lo mejor, porque es una comunicación donde tienen que dar una respuesta, por sí o por no, o ante la negativa también se llama silencio, también es una respuesta. Entonces, de esa forma, quizás con el reclamo de la carta de documento es suficiente, porque suele pasar también, no hay que dejar de aclarar eso, porque creo que no lo dije, muchas veces cuando se manda una carta de documento bien argumentada y con la petición clara, la obra social llama a la familia o a la persona que necesita la prestación y pueden coordinar y se soluciona el problema ahí. Y se soluciona el problema. Mayores. Pero imagínense que las prestadoras lo único que es, piensan en la salud y a veces sí, a veces no. Pero lo que ellos buscan es ahorrar plata, ahorrar dinero. ¿Sí? Sí. Y si uno no lo peticiona, ellos no lo van a otorgar. Si uno lo peticiona, sabe que lo tienen que dar, entonces evitarse un reclamo superior
prefieren a veces resolverlo en el momento y ya de esa forma se estaría solucionando. Muchas veces no pasa y hay que recurrir a otra opción, pero bueno, en principio con una carta de documento yo creo que hay que hacerlo y después vemos si se niegan o si lo continúan. ¿Vos decís directamente una carta de documento o que primero hagan una nota Si hacen administrativa, digamos? si hacen una nota, Sí. lo tienen que hacer bien estipulado como la carta de documento y cuando la entregan llevan dos, una copia, Y que le que reciban hagan la en la obra copia. social y otra copia que pidan que se la firmen y que se la sellen Sí, que se la reciban. o la selle la hora de Con- recibida. Claro, es la única Ujú. forma de demostrar que yo ya lo intimé. Perfecto, perfecto. Y después si no hay respuesta, entonces ahí por ahí una carta de documento, que eso les convendría. Claro, sí, también la carta de documento. Pero yo creo que en principio una carta de documento no es tan cara, es un trámite que no es caro, está creo que alrededor de 600 pesos una carta de documento. Sí, sí, Y 600, con eso ya 700. agotaría la vía de que se necesita para poder ir a la otra acción. Ir a la otra acción. Bueno, perfecto. Gracias, Fabián, muy amable. De nada, María. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿cómo? Bueno, le voy a hacer un panorama más o menos de acuerdo a lo que estuvimos viendo, que escuché que es importante el tema de la educación. Es un derecho fundamental también, además del de la salud. Particularmente, tengo un familiar que tiene diagnosticado TEA y trastorno global del aprendizaje, creo que no recuerdo mal es el tema, y es bastante complejo porque uno, cuando lo ve de afuera como profesional, trata de ayudar y de colaborar. Ahora en el colegio donde está mi sobrino, que es mi sobrino, nunca tuvieron ningún impedimento ni complicaciones. El tema es que indirectamente como que lo quieren sacar del colegio, cosa que obviamente yo al ser abogado y demás tuve que accionar. Él tiene ahora obra social, ¿sí? Donde le están tramitando el tema del acompañante, integrador, pero en principio el colegio le recomendó un colegio especial para que el niño pueda llegar ahí. ¿Sí? La realidad es que la ley dice que la elección del colegio, o sea, en este caso por los padres, es libre. ¿Sí? No tienen por qué ir a un colegio que ellos crean conveniente, porque nadie sabe que es conveniente para uno. Donde el chico se sienta cómodo, donde los padres se sientan cómodos. Muchas veces pasa, en este caso va a en el colegio que fui yo, hace muchos años atrás. Y es un colegio donde hay un buen nivel de educación, donde salen muchas personas del barrio, casi quieren ir todos al colegio, es muy difícil conseguir la vacante. Entonces, lograron conseguir la vacante, mientras tanto se les fue diagnosticando, haciendo los tratamientos, lo que se necesita para poder diagnosticarlo bien. Y cuando más o menos tuvieron un diagnóstico, fue una reunión con mi prima, que es la mamá de nene, donde lo quisieron apartar. Obviamente mi prima acudió a mí, solamente hizo un llamado telefónico, además tuve la suerte de argumentar que yo también fui a ese colegio, que ya me conocían, pero muchas veces pasa eso, que quieren sacar a los chicos del colegio, exactamente, la falsa inclusión. Acá hay que entender eso y tenerlo también en cuenta, que la elección de los colegios, que los padres quieran, no es un impedimento, una capacidad, de ninguna índole, ¿sí? Entonces, ahí tenemos también otro tema que es importante, que bueno, yo mucho tiempo no queda, pero playar, y en caso que también tengan dudas, también me lo preguntan, no solamente fue con mis sobrinos, sino tuvimos varios, donde pudimos lograr que la persona quede en el colegio, que además tenga el acompañante, que tenga el integrador, y la verdad, eso lo tendríamos que fortalecer, tanto familiares como padres, la comunidad, tal cual, la comunidad que tenga eso en la cabeza, que no es lo que el colegio o la obra social, la prepaga, desea o crea que tiene que dar. E incluso a veces le hace creer que están haciendo un favor, y no están haciendo un favor. Tenés una ley, una convención donde tenés obligatoriedad de hacerlo. ¿Sí? ¿Buscan la forma de evadirlo? Sí, pero ahí tenemos que ser fuertes, como dijo Alejandra, agruparnos, ¿sí? Hacer fuerza, ser empático, ayudar, no importa si tenemos un familiar o un amigo, si podemos dar una mano, ayudar a hacer fuerza, va a estar bien.
Y por sobre todo es un tema importante que quizás amerita más tiempo, podemos después pausar con Alejandro y con Rubicón para la otra charla de otros temas en profundidad, tanto online como presencial. Yo no tengo problema, así que lo podemos charlar. Y lo que siempre digo yo, tanto en tema de discapacidad judicial, en la vida incluso, siempre continuar, porque ahí es donde pecamos, en empezar algo y no terminarlo. Si uno lo empieza y tiene los argumentos, las fuerzas y los conocimientos propios o de un profesional, seguramente vamos a tener una respuesta satisfactoria, ¿sí? Pero el tema es ahí, donde flaqueamos, nos ganan los demás. Entonces, es insistir, pedir, volver a insistir, acudir a un profesional, jurídico, abogado, psicólogo, la red de contención o en conjunto, ¿sí? Así que ese es el mensaje más o menos que yo le puedo dar desde mi parte, donde siempre buscamos que se puedan cumplir más que nada cuestiones que están dentro de la jerarquía constitucional. Yo te quería también como introducir, que en realidad un poco lo mencionaste, Fabián, que quizás amerita todo otro encuentro, que es el tema de los diagnósticos, ¿no? En las infancias. En el sentido de que el diagnóstico es como que siempre está en el borde, ¿no? Es algo como que es necesario para poder acceder a los derechos, a lo que tiene que ver con el reconocimiento y el acceso a una prestación. Por otro lado, el diagnóstico implica todo lo que tiene que ver con el estigma, todo lo que conlleva, digamos, la carga de un diagnóstico. Por otro lado, bordea también las indicaciones terapéuticas, donde algunos profesionales en las infancias medicalizan, entonces también lleva todo un tema que tiene que ver con la medicalización de las infancias. Y creo que en el medio de todo eso, y las familias, ¿no? La angustia de la familia también, ¿no? Porque el proceso de, bueno, asimilar un diagnóstico, ¿qué es lo que implica eso? El duelo que tiene que transitar la familia o los padres cuando llega un hijo que presenta algún tipo de discapacidad. Y me parece que en medio de todos esos discursos y de todas esas cuestiones, lo que se pierde ahí es el sujeto, ¿no? El sujeto con discapacidad. También perdemos de vista de que los diagnósticos son algo móviles también, porque sobre todo en las infancias, donde hay un chico que se está constituyendo una subjetividad, se está conformando un psiquismo, la relación y el vínculo con los otros, me parece como súper importante estar advertidos de eso, como por un lado sabemos que es necesario, pero por otro lado no caer en esto de, bueno, a mí me dijo el médico que es esto lo que tiene, mi hijo tiene tal diagnóstico. Digamos, me parece que hay que estar advertido de que son procesos, de que un diagnóstico puede ir variando, sobre todo en las infancias, ¿sí? Aclaro esto. Y que estar advertido de que, bueno, esto que a veces tiene que ver con poner un nombre a algo para poder acceder a un derecho, pero no perder de vista que esa persona es un sujeto que tiene su singularidad, que tiene sus particularidades, en donde hay que acompañar el desarrollo desde un lugar donde uno pueda ir apostando ahí a un sujeto, ¿no? Me parece que eso, como les decía, me parece que sí, es un tema que quizás amerita todo otro encuentro, digamos, pero por una cuestión de que sabemos el impacto que produce el tema del diagnóstico, el enunciado, el nombrar ahí, en cómo también nos referimos a los sujetos con discapacidad, ¿no? En esto, bueno, muchas veces escuchamos en los espacios donde circulamos, el discapacitado, ¿no? Digo, me parece que también tiene que ver con apropiarnos y tener un posicionamiento respecto a, bueno, el sujeto con discapacidad, que puede ser una discapacidad que puede ser transitoria, de hecho tenemos la Ley Nacional de Salud Mental, donde también dice, bueno, en la salud mental, las personas en situaciones de consumo que presentan adicciones también pueden tener un periodo donde pueden estar transitando cierta discapacidad, ¿no? Y que es algo móvil eso. En algunos casos sabemos que hay ciertas discapacidades que son crónicas, pero sin embargo como apuntar y mirar más allá de eso, no quedarnos en el diagnóstico. Digo, quizás parece una obviedad lo que estoy introduciendo, pero es algo que está muy en el hacer y que todavía yo lo escucho mucho en los discursos y también mucho en los papás cuando se acercan y que vienen muy angustiados, ¿no? Porque dicen, bueno, no, me dijeron que tiene esto, no sé, TEA, que tiene autismo, que tiene, ¿no? A los 2 años, y que tiene que empezar medicación, tiene que tomar medicación, y
bueno, quizás es necesario, ¿no? Interconsulta, apostemos a la interconsulta, sobre todo cuando cuando indican algo de la medicación. Digo, me parece que en ese sentido tener en cuenta estas cuestiones, que también hacen al acceso, ¿no? Al acceso a los derechos, al acceso a un desarrollo, el acceso a una subjetividad, la posibilidad de hacer lazo, porque también aparece eso, no, tiene autismo, no entiende nada, o no, no, ¿para qué le voy a hablar? Si total no sé, ¿no? Bueno, no, apostemos, hay un sujeto, hay deseante, no tiene deseo, no tiene sexualidad. También está esta cuestión, ¿no? Respecto a la sexualidad como tipo tabú o no, esa persona no, nunca va a ejercer la sexualidad. Bueno, ¿qué es la sexualidad, digamos? No sé. Me parece que se abre un abanico de cuestiones y que a veces por esto del diagnóstico o esto de la cuestión de la discapacidad como que deja anulado al sujeto ahí, ¿no? Sí, es muy triste Ayer entender levantó eso. la mano. Ah, perdón, Fabián. Que es muy triste lo que explicás, eso de que se quedan con un diagnóstico, con una intervención, con un, bueno, ya está, hasta acá dejamos y ya tenemos determinado. Y está bueno lo que dijiste porque ahora que lo traigo a colación yo, a mi prima le pasó eso. Ella empezó con el nene a sentirlo que tiene otro hermanito que eran diferentes en las actitudes y demás. Lo llevó a médico estatal, empezaron los diagnósticos parciales. Cuando empieza a tener la obra social, lo lleva al Instituto del Diagnóstico más puntualmente, que es excelente. No me atendió a mí, pero lo atendió a él y determinaron. Hablo de años, de hace 2 o 3 años atrás, hasta hace unos días que se le determinó el trastorno de espectro autista. A ella le dijeron que tenía lo que es el trastorno de desarrollo global. Pero además de eso, cuando siguió buscando la forma de que le diagnostiquen lo que realmente tiene, se le sumó esto, lo que es el TEA. Entonces, si ella se hubiese quedado con el principio, quizás la estimulación o el tratamiento que tenía que hacer iba a ser diferente y no iba a cubrir lo que realmente el niño necesita. Entonces, está perfecto lo que dijiste vos, no quedarnos con eso, seguir consultando, más cuando hay medicación, la medicación uno se hace dependiente, entonces puede llegar a tener otro tipo de diagnóstico a posteriori o agravar eso cuando se puede quizás prevenir, y hay otro tipo de alternativas también para eso. Está bueno el tema que dijiste, que obviamente cuando quieran lo podemos hablar pero bueno, lo hablamos con Alejandro y con ustedes. Dale, Fabián, ahí Ayelen levantó la mano, que creo que quiere hacer alguna intervención. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muteate vos, así no hacemos retorno. Yo quería recalcar, ¿qué tal? Esto de el trabajo interdisciplinario, que es muy importante, lo habían dicho al principio, ustedes, las organizaciones, fundaciones, todos los organismos que hayan que cubren, o sea, esto a veces uno desde la profesión, soy abogada, avasallamos con un montón de cosas, que manda una cosa, que manda la otra, que podés, que no, y el hecho después está en el afrontarlo. Nosotros, bueno, Alejandra en su fundación en su momento, ustedes hoy mismo tienen esto. Una persona a veces no puede afrontar ciertas situaciones, es necesario el apoyo y empezar a investigar quiénes ofrecen, porque desde lo legal, como siempre decimos, es, bueno, hagamos tal cosa. Desde lo psicológico, el acompañamiento, vos deberías hacer tal otra. Después entra si el problema es económico, si no tenemos el acceso en los lugares donde vivimos, como bien mencionaban, en ese pueblito. Bueno, el recalcar siempre, no solo el apoyo, que las personas que estamos alrededor, seamos familiares, vecinos o quien acompañe, sino tener justamente esa apoyatura, como quien dice, el que te va empujando de la espalda, que sostiene de a poco o te guía, y es muy importante, no hacer siempre una cosa o la otra, sino empezar a ver también esto de lo que es salud mental, de lo social, como un todo, y apoyarse en eso. Nosotros trabajamos en lo posible siempre con ese apoyo interdisciplinario, no siempre todos lo hacen, no todos los conocen,
y es fundamental que quienes pasen por estos procesos, como verán, por ejemplo, había ejemplos de que alguien tenía un problema de tal, pero le viene abarcado un problema legal de lo laboral, de violencia, no solo el reconocimiento, esto de la estigmatización a los padres con chicos tan chiquitos, que el verlo, no verlo, gente más grande, bueno, es muy importante también eso, que tenga el apoyo y poner en acción en esto de los reclamos, porque uno reclama un reconocimiento de una prestación además, pero que desde lo estatal, no solo de lo social hacer presión en lo estatal, que se pueda cubrir, y tiene y está contemplado todo el movimiento para que la persona pueda continuar con esto que nos comentaba Fabián, porque ¿por qué a veces no se continúa, mejor dicho, y se dejan? Porque no tienen la fuerza, el apoyo, y no se cumple con lo que la ley dice que debería cumplir. No lo voy a hacer más extensivo, siendo que el horario ya está, así que los dejo libremente. La verdad que está buenísimo lo que señala Yelén, porque es cierto que uno, con esta cuestión a veces de que sí, de la vulneración de los derechos y salir a denunciar, también requiere como de un acompañamiento en el proceso subjetivo de cada uno, ¿no? Porque después, bueno, Sí. tengo resto para ir y sostener, y ir y presentar y responder la carta de documento, y qué me implica todo eso, es todo un movimiento subjetivo. Nosotros lo vemos mucho también en las situaciones de mujeres que vienen en situación de violencia de género, que lo primero que es, bueno, andá y Sienten denuncia. solas. Hay que, no, momento, pensemos, a ver, están dadas las condiciones, qué estrategias tenemos, digamos, ¿no? Esa persona está en un momento para hacer una denuncia, digo. Así que me pareció que súper interesante esto de lo que recalcó a Yelén, porque es cierto que me parece clave lo interdisciplinario en ese sentido. Bueno, acá hay algunos últimos comentarios, y si quieren, como para ser respetuosos con el horario, pues estamos ya un poquito excedidos, comento un poco acá comparto lo que escribieron algunos, y después si quieren ahí les doy la palabra como para ir haciendo un cierre, ¿les parece? A ver acá, bueno, Mariela lo que dice es que la Ley de Educación Nacional 26.206 permite a las personas con discapacidad el acceso a la educación. Alejandra dice, por eso los derechos no son favores, el derecho a la salud debe ser desde el principio privilegiando la subjetividad y el sujeto de derecho. Débora dice, adhiero totalmente, hoy en día sigue siendo muy fuerte el discurso médico hegemónico, mi apuesta es al psicoanálisis. Bueno, acá tenemos una colega, vamos por ese lado, también mi apuesta también. Para Fabián, acá Mariela dice, para Fabián y su familia que busquen la resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación, donde habla de derechos de las personas con discapacidad en las escuelas. Yo se los estoy leyendo porque no sé si les salió en el chat común, por eso, porque quizás ya lo leyeron. Y acá Alejandra, bueno, esto sí apareció en el chat de todo, que dice, por eso los derechos no son favores, el derecho a la salud debe ser desde el principio, privilegiando la subjetividad. Es lo que habías puesto antes. Acá, bueno, Fabián dejó su correo electrónico, por si quieren tomar nota de eso. De todas maneras, después vamos a enviarles por mail el correo electrónico y todo lo que se estuvo compartiendo hoy. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, o si ya Fabián, Alejandro quieren hacer un cierre. Por otra parte, les anuncio brevemente, porque me acabo de acordar, en 15 días vamos a realizar otra actividad de este estilo, donde vamos a trabajar sobre el acceso al certificado único de discapacidad y las pensiones no contributivas, que va a estar Delicia, que es trabajadora social, junto con otra trabajadora social, llevando adelante ese encuentro. Así que bueno, ya se los anticipamos por si les interesa la temática. Bueno, ahora sí, Ale, Fabián. No, nada más agradecerles este espacio, la oportunidad de poder estar en contacto con la gente. La fundación ya no está, pero yo sí, yo armé cuando tuve que sacar la fundación, digamos, algo personal para poder continuar con lo que me gustaba hacer, Espacio Fénix, que es lo que ustedes van a ver como logo en el PowerPoint. Espacio Fénix lo coordino yo también, soy la directora, y ellos también son parte de este equipo, por eso a veces hablamos lo que hacíamos o lo que hacemos ahora, porque bueno, la fundación no está, pero nuestro trabajo se continúa desde otro espacio. A disposición de todos ustedes para lo que quieran, lo que necesiten.
Infinitas gracias, Rubicón. Vos, Rubicón, para no nombrar a cada uno, pero como organización, gracias por abrir estos espacios para todas las personas y por invitarnos a los que estamos trabajando. Así que nada más que esto. Muchas gracias y a sus órdenes. Gracias. Bueno, yo también agradecerles a Rubicón, a Alejandra, porque además de trabajar en conjunto, soy amigo de la familia hace muchos años, estudié con la hija, nos egresamos juntos en la Universidad de Loma de Zamora, así que cuando me lo planteó, me comentó, no tuve duda, dice que sí, porque es lindo colaborar, contribuir, informar, como le dije, la información es la base de todo. Lamentablemente no tenemos la fuerza de toda la comunidad de informar e informar a los amigos, a los conocidos, a quien tengamos que informar de verdad. Y como les dije, siempre que uno quiere iniciar algo, tanto en lo que es salud, en lo que es judicial, en lo que es la vida, iniciarlo y tratar de terminarlo. ¿Sí? Los obstáculos son muchísimos, pero hay que surtirlos, hay que ser perseverante y seguramente las cosas van a salir bien. Yo les vuelvo a agradecer a ustedes, me encantó, les dejé mi mail por cualquier consulta, duda, alguna ayuda que necesiten específica para poder contribuir con ustedes, no tengo el problema, está a disposición el estudio, tanto de mi parte como de la doctora Ríos y la doctora Báez también, que le voy a mandar un beso que no se pudo conectar hoy porque está con un tema también laboral. Así que les agradezco, lo que necesiten estamos a disposición, así que nada, muchas gracias a Rubicón y a Alejandra. Gracias a ustedes. Sí, Alejandra y a Fabián, la verdad que muy importante todo lo que nos transmitieron hoy. Y bueno, gracias a todos ustedes también que se conectaron hoy, que participaron de esta actividad, y esperamos volver a reencontrarnos en próximos encuentros para seguir hablando de esto. Gracias. Les mandamos un abrazo. Sigan nuestras redes, tenemos Instagram, Facebook, página web, para que vean, sí, el chivito, para que vean todo lo que vamos a estar proyectando de acá algunos meses más. Así que bueno, muchas gracias por su participación y su tiempo. Gracias, Guille, dice ahí. Antes de irnos, yo quería decir algo que se me había quedado de los escritos de acá, y es que hace falta como reforzar el trabajo con la familia para que acepte esa discapacidad, porque muchas veces el tropiezo es que no se acepta esa discapacidad. Entonces no se busca documentación, no se ve el reforzar que el niño está creciendo y va a tener cambios. Entonces también que uno cada vez que estas personas pidan ayuda, se les refuerce diciendo, bueno, documéntate, porque mucha gente no se documenta sobre la enfermedad ni la discapacidad que tienen las personas. Pero sí a veces el mismo tropiezo, la misma familia, como para la búsqueda y todo esto. Entonces quisiera como dejar eso que se me había pasado. Bueno, muchas gracias, Muchas Mariela. Mariela, felicitaciones. Bueno, manda felicitaciones a todos y bueno, dale, Guille, vamos a seguir difundiendo en las actividades. Bueno, ahora sí los dejamos para que puedan disfrutar el fin de semana y les mandamos Gracias. un abrazo. Gracias. Gracias. Chau, muchas Besos.